a la segunda clase de taller de Excel básico y vamos a dar bueno, para los que no me conocen aún, mi nombre es Fabián Vázquez. Soy consultor de inteligencia de negocios y si en algún momento se quieren contactar conmigo, pueden escanear el QR que está en la presentación y eso los lleva directamente a mi perfil de LinkedIn, donde pueden encontrar más información sobre mí. Van a encontrar mi correo electrónico también por si tienen alguna duda o alguna sugerencia. Son bienvenidos, así que ahí se pueden contactar conmigo. ¿Ok? Y lo primero que quiero hacer es recordarles que estos talleres son totalmente gratuitos e impartidos por alumni de la Universidad Católica del Maule. También quiero invitarlos a que participen en la campaña de actualización de datos de Alumni UCM. Esto lo que busca es mantener actualizada la base de datos de los egresados y así poder ayudar tanto a procesos de acreditación para la universidad o estudios de formación continua, que les llegue información a ustedes a través de sus correos electrónicos. Y además se pueden, en esta ocasión pueden ganar premios. Así que ahí pueden ver que hay una estadía en un hotel, em, una Alexa, un speaker, una gift card y una cafetera Nespresso. Así que están buenos los premios. Solo por llenar sus datos o actualizarlos, estarían participando. Y no está de más mencionarles que toda esta información es confidencial y solo se va a usar como fines para la institución, para la universidad en este caso. Así que pueden llenar sus datos sin ningún inconveniente. Luego, pues, volver a mencionarles que esta grabación estará disponible en el canal de YouTube de Alumni UCM. Más tarde vamos a revisar cómo meterse para las personas nuevas y si necesitan también una constancia de participación sobre este taller, porque pueden obtener una constancia de participación, la pueden solicitar directamente al correo de alumni@ucm.cl. Esta constancia tiene requisitos que son haber participado en estos talleres de forma online. Así que quien cumpla los requisitos puede sentirse libre de pedir el- la constancia de participación. ¿Ok? Y para eh, quienes hayan guardado el enlace de esta reunión, contarles también que les sirve para la siguiente reunión que va a ser el próximo lunes, que es sobre ya la última sesión de este taller de Excel básico. ¿Ok? Así que de igual modo siempre les va a llegar un correo con anticipación diciéndoles cuál es el enlace, pero si ustedes ya lo tienen por ahí guardado en favoritos, se pueden meter sin dudarlo porque va a ser el mismo. ¿Ok? Así que con eso ya, bueno, un poco para las personas nuevas también, o los que no llegaron, no alcanzaron a ver esto el lunes que pasó, mencionarles que este taller tiene tres sesiones, en la cual la de hoy es la segunda y el lunes 28 es la tercera. Esa es la última sesión de este taller de Excel básico. En cuanto a más niveles, porque tenemos planificado hacer Excel intermedio y Excel avanzado también, estos están planificados para mayo y junio. Ahí pueden ver la fecha respectivamente. Estas fechas igual están sujetas ustedes esperen la confirmación oficial, que son eh, los correos electrónicos que envía Alumni. Eso ya confirma 100% las fechas, pero estas son las que se tiene planificado, ¿ok? Para que lo tengan en consideración. Estos talleres son gratuitos. Ustedes, si asistieron a este, también pueden asistir a los siguientes. No hay ningún inconveniente en eso, ¿ok? Así que eh, ahora ya vamos a dar inicio a la clase y bueno, como resumen de la clase anterior, vimos varias cosas importantes donde conocimos qué es Excel, pues fuimos de menos a más,
También subimos cuál era la estructura de una hoja de cálculo para las personas que es primera vez que empiezan a relacionarse con Excel. Empezamos a ver que teníamos una cinta de opciones en la parte superior y en sí, o bueno, en resumen vimos toda la estructura lo que uno ve en la pantalla cuando accede al programa. También aprendimos a cómo escribir en las celdas, a cómo movernos entre celdas. También revisamos algunos atajos de teclado que yo siempre recomiendo porque agilizan bastante el trabajo cuando uno está eh, haciendo plantillas en Excel o cálculos o el trabajo en general. Y también incluso creamos listas personalizadas, que son estas listas que se rellenan cuando uno arrastra una celda y se empiezan a rellenar con valores específicos. Por eso son personalizadas, porque uno la crea a su conveniencia. Pero como ejemplo, los que son por defecto vendrían siendo los días de la semana o los meses o los números correlativos, para que recuerden qué eran esos. ¿Ok? Para las personas que también quizás les quedó alguna duda o quieren volver a repetir la sesión anterior, se pueden meter a YouTube, al canal de Alumni UCM, y ahí van a encontrar el video para que lo puedan ver con mayor detención. ¿Ok? Así que hoy lo que vamos a ver van a ser 5 temas principales, o un poco así se va a dividir esta clase. Lo primero es cómo aplicar el formato a nuestras celdas y mejorar la presentación de la información. Tienen que pensar que cuando uno empieza a trabajar en Excel, esta herramienta es tan versátil que podemos hacer informes con bastante detalles. Entonces, al tener mucha información en una hoja, si uno lo empieza a guiar con estilos visuales, facilita la lectura de esta información, ya sea para ustedes que están trabajando en ese archivo o como para las personas que van a ser los usuarios finales. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un reporte en una situación hipotética, son profesores y quieren entregar el resumen del resultado de las notas, no sé, mostrarlas, enviárselo a los apoderados. Y ustedes saben que los apoderados no van a ser expertos en leer una hoja de cálculo. Entonces, si ustedes empiezan a aplicar colores, aplicar bordes en los márgenes, en los márgenes de las tablas, o cosas como asignar ciertas fuentes a los títulos, a los encabezados asignarle otra fuente. Con fuente me refiero al estilo de letra. Cosas como esas ayudan a que la persona, el usuario final, que en este caso vendrían siendo los apoderados, comprendan mucho más fácil lo que están viendo en el libro de Excel. ¿Ok? También vamos a ver las fórmulas básicas, que es aquí cuando ya se pone más interesante las hojas de cálculo, porque empezamos a hacer cálculos, que vendrían siendo como la suma, resta, multiplicación, divisiones. Y en esta parte ustedes van a hacer un ejercicio. Así que para quienes estén en sus computadores y tengan el Excel instalado, estén atentos para que puedan participar. ¿Ok? Quien está de su celular o de algún dispositivo donde no puedan interactuar, no se preocupe, después esto lo puede ver en YouTube e intentar replicarlo. Pero lo interesante es que ustedes participen o que lo hagan después, pero que practiquen, porque recuerden que en estos tipos de herramientas la experiencia se va adquiriendo al hacer. No nos hagan, es útil ver videos que enseñen a hacer las cosas, pero si ustedes no se meten, se les va a olvidar. Entonces la práctica es lo que les va a mantener los conocimientos frescos. Perdón. Así que los motivo para que participen en este ejercicio. Y luego ya vamos a ver funciones básicas en Excel, que son funciones específicas que cumplen un rol específico y ayudan bastante para hacer cálculos más complejos. Aquí, como ejemplo, para quizás quienes están un poco ya más relacionados con esto, vamos a ver la función suma, la función promedio, la función potencia y la función raíz. ¿Ok? Para que se hagan una idea de cómo se utilizan las funciones en Excel. Y después vamos a profundizar en cómo manejar los distintos tipos de datos, como por ejemplo las monedas, los porcentajes, mostrar más decimales, mostrar menos decimales. Eso lo vamos a ver.
también en esta clase. Y al final vamos a ver algunos atajos para poder mover filas y columnas más rápidamente. Con atajos me refiero a atajos en el teclado. ¿Ok? Recuerden que yo soy muy partidario de que ustedes utilicen Excel con el teclado, porque al usar el mouse es válido, pero cuando ya se prendan estos movimientos van a agilizar bastante su trabajo en la planilla y van a terminar antes su trabajo. Así que siempre hay que apuntar a eso, a hacerlo lo más rápido posible. Y bueno, eso vendría siendo el contenido. Vamos a intentar revisarlo todo, pero si no alcanzamos, no hay problema. Lo interesante es ir lento para que ustedes entiendan. Y si van teniendo dudas, me interrumpen sin ningún miedo y me comentan qué es lo que no les quedó claro y lo vamos aclarando en el momento, ¿ok? Para que no se queden con ninguna duda y intenten solucionarlas todas aquí en la clase. Así que ahora voy a compartir mi pantalla, ordenar un poco. Ok, y aquí están viendo mi pantalla. Sí, y yo veo el chat. Voy a estar más atento al chat hoy, porque ayer se me olvidaba revisarlo. Así que ahora voy a estar más atento por si alguno tiene una duda, también lo puede poner ahí. Yo prefiero que hablen, sí, que abran el micrófono y me digan, porque si estoy concentrado en el libro de Excel, a veces se me olvida mirar el chat. Pero igual voy a poner más atención esta vez. ¿Ok? Así que esta es la pantalla de bienvenida de Excel, esto ya lo conocimos. Y lo que vamos a hacer, vamos a abrir un... Ah, no, yo voy a abrir la... Vamos a abrir el mismo archivo de cómo quedó en la clase anterior, para que tengan un poco de contexto ya. ¿Ok? Entonces este vendría siendo lo que hicimos en la clase anterior. Porque ahora lo que vamos a hacer va a ser destacar el tema de el aspecto visual. Entonces, como ya tenemos datos en este archivo, no perdemos tiempo inventando cosas. ¿Ok? Así que nos vamos directamente a eh, ver el formato de las letras, lo que se llaman o se definen fuentes, las fuentes de las letras. ¿Ok? Entonces, recuerden que esto se ve grande porque yo tengo acá el zoom aplicado en 140% para que ustedes puedan ver más claro. Pero si nosotros hipotéticamente imprimiéramos esta hoja, se vería algo como así. ¿Ok? Entonces los encabezados no se ven muy claros. Aquí donde ya nosotros tenemos que empezar a utilizar nuestro em, sentido de diseño para poder darle más claridad a lo que estamos mostrando. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que los encabezados tengan un color distinto al resto de la tabla. Si se fijan, esto es por gusto personal, pero yo siempre dejo una columna vacía, que vendría siendo no dejo datos, y una fila vacía. Esto es porque a mí me gusta trabajar así. Ustedes pueden empezar sus datos desde la primera columna o desde la primera fila incluso. No, en eso no hay ninguna diferencia en trabajar así la hoja de cálculo. Recuerden que cada celda contiene un valor y uno puede acceder a ese valor porque tiene una coordenada específica. Entonces, si ustedes empiezan en la coordenada A1, no tiene diferencia a si comienzan en la coordenada B2, por ejemplo. ¿Ok? Así que por eso yo no me hago problema y a mí me gusta trabajar de esta forma. Así que, siguiendo con eso, con el tema de aspecto visual,
yo lo que les recomiendo es que a los encabezados le asignen un color distinto. Entonces nosotros vamos a aplicar un color cualquiera, un celeste. Y esto ya nos indica que tenemos un encabezado. ¿Qué otra cosa también es conveniente? Aplicar bordes. Entonces nos vamos a la pestaña de inicio de nuestra cinta de opciones. Recuerden que la, aquí se encuentran prácticamente todas las funciones más básicas del Excel. Y acá es donde uno generalmente encuentra la solución a lo que anda buscando. Ya soluciones más específicas como insertar un gráfico o añadir fórmulas muy particulares, tienen que ir a las pestañas donde se encuentran esas herramientas. Pero en inicio generalmente encontramos todo lo más básico. Así que estamos en inicio y yo asigné un color. Solo yéndome acá, si uno pasa el mouse sobre cada icono, le va explicando qué hace ese icono. En este caso, aquí nos dice que es el color del relleno. ¿Qué quiere decir eso? Que colorea el fondo de la celda para que se destaquen. ¿Ok? Si apretamos sobre ese icono, aplica el color. Por ejemplo, voy a aplicarlo en una celda vacía. Yo hago clic sobre el icono, aplica el color. ¿Cómo cambio ese color? Haciendo clic en la flecha de al lado, que está a la derecha. Si yo hago clic, se despliega la paleta de colores, donde tiene colores por defecto. Si pueden ver, por ejemplo, está el blanco, el negro, el gris, el azul oscuro, el azul, naranjo, verde, y así sucesivamente. Y, por ejemplo, si a mí me interesa un verde, pero no me gusta este verde, me puedo ir a la paleta de colores que está abajo, que se mantiene en el color verde, pero con distintos tonos. Un verde más claro y empieza a aumentar su tonalidad hasta llegar a un verde que prácticamente parece negro. Y eso lo hace en cada una de esas columnas. El morado es exactamente igual, un morado súper oscuro y así. Ahora, aquí abajo tenemos los colores estándar, que son como los típicos. Si uno se compra lápices de colores, uno encuentra el rojo estándar, ¿ok? No va a encontrar una tonalidad distinta al rojo. Así con los verdes, el verde claro, el verde oscuro. Estos son como los tradicionales. Ahora, si queremos, por ejemplo, aquí yo me equivoqué y no quiero que quede pintado de algún color. La solución no es apretar el blanco, porque eso quiere decir que la celda, se fijan ahí, perdió los bordes, que la celda tiene un color, pero es el blanco. La solución para quitarlo es apretar esta opción que dice sin relleno. Ahí yo quito el color de fondo. Si quisiera quitar también el de los encabezados, selecciono los encabezados con esta opción sin relleno seleccionada, solo hago clic en el icono, ¿ok? Y ya así me los quita. Como apliqué el color, también me quita el color. Así que, sabiendo eso, ya cómo aplicar y cómo quitar los colores, vamos a, bueno, si quieren un color muy específico, ustedes también pueden ir a esta opción que dice más colores y se le abre la opción de ingresar el color por código. ¿Ok? Por un código hexadecimal. Si ustedes tienen un logo o algo que quieran sacar un color específico y ustedes lo conocen, acá ponen el código, ¿ok? Yo sé que el FFF es blanco, entonces yo apliqué ahí el blanco a través del código, ¿ok? Aquí está la opción de hacerlo personalizado a través del código o del estándar, entre comillas, donde tenemos este como arco iris y nosotros podemos ir seleccionando cuál es el color que andamos buscando, si es que no lo conocemos. Pero esto no va a ser tan exacto eh, como poner un código. Pero esto ya es muy rebuscado. Generalmente yo cuando coloreo los informes lo hago con los colores que me da la paleta principal, esto de acá. Lo otro ya es específico por si alguien quiere un color, porque la marca a la que está entregándole, ya sea al usuario final, tiene un logo y uno quiere hacerlo con esa marca que represente los colores de la marca, ahí habría que implementar un color más específico, pero es un caso muy rebuscado. Pero si alguno de ustedes se encuentra en esa situación, ya saben cómo hacerlo. ¿Qué otra cosa tenemos? Recuerden
que nosotros agrupamos una celda, bueno, muchas celdas en una. Por eso, por ejemplo, acá cada día está en una columna y lo que yo agrupé como semana uno son desde la columna C a la columna I, se considera solo una celda. ¿Cómo hice eso? Está la opción acá, que si ponemos el mouse arriba, dice combinar y centrar. La explicación dice que combina todas las celdas, las convierte en una y además el texto lo deja en el centro. ¿Ok? Dice que se trata de una manera ideal para crear etiquetas que abarcan varias columnas, como esta. Quizás aquí no se ve muy bien, pero si ahora le asignamos un color, ya va a tener más sentido de por qué hicimos eso. ¿Y cómo lo hice? Básicamente voy a quitarle el color, hay que dejarlo original, y también la voy a desagrupar. ¿Ok? Yo lo que me interesa es que, por ejemplo, si después del lunes, perdón, después del domingo empieza otra semana, a mí me interesa diferenciar cuál es mi primera semana del mes, cuál es la segunda semana del mes, la tercera y la cuarta, en un problema hipotético. Pero yo lo quiero identificar. ¿Cómo lo puedo identificar? Poniéndole una etiqueta arriba. Entonces yo selecciono mi primera semana y aprieto esta opción que dice combinar y centrar. Y de esa forma yo ya puedo aquí asignarle un texto. Eso lo, lo hago después, semana uno, ¿ok? Y también le voy a asignar el color distinto para que se note. Quizás la otra semana, perdón, quizás la otra semana lo voy a dejar de otro color para visualmente yo poder identificarla más rápido, ¿ok? Y esto lo voy a combinar y centrar y ahora puedo escribir. Y le voy a poner semanado. Y esa sería la gracia de poder combinar y centrar o combinar las celdas. Se llama combinar y centrar porque también aprovecha de dejar el texto en el centro. Como es una etiqueta para abarcar varias columnas, lo lógico sería que esté en el centro. ¿Ok? Y yo voy a eliminar estas columnas de acá. Y disculpen si estaba haciendo movimientos muy rápido, lo hago de forma intuitiva, pero voy a aprovechar de mostrarles cómo hice eso. Por ejemplo, acá en el teclado, ustedes están viendo el teclado, ¿cierto? Si alguien me puede confirmar, por favor, por el chat. Sí, sí, se ve el teclado. Sí, Sí, ya, súper. Ya, súper, muchas sí, a gracias. ver. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora yo les voy a mostrar, porque nosotros ya sabemos cómo desplazarnos entre celdas. Por ejemplo, si yo hice clic sobre el lunes y aprieto la flecha hacia la derecha, me muevo hacia el martes y así sucesivamente. Si quiero ir hacia una celda hacia abajo, estoy apretando la flecha hacia abajo y me muevo, ¿ok? Una a una. Pero ahora, ¿cómo hago para del primer elemento del lunes, en este caso, irme al último elemento que es el domingo? Eso lo hago apretando la tecla Control, ¿ok? Y eso es muy, pero muy útil. Es una de las cosas más útiles, poder desplazarse desde el primer elemento hasta el último, ¿ok? Porque en este caso nosotros estamos recién partiendo con la herramienta, entonces los ejemplos son simples. Pero cuando ustedes ya utilicen Excel con bases de datos, de hecho, que estos van a ser como ejercicios de cálculos, pero sin una base de datos por detrás, eso puede tener muchas columnas o también puede tener muchas filas. Entonces, si ustedes quieren ir de la fila 1 a la fila 5000, ir uno por uno no van a llegar nunca. Incluso con el mouse y con el scroll del mouse también les va a costar llegar. Pero si apretan el control y se dirigen directamente a la última fila, se van a ahorrar mucho tiempo. También tiene técnicas de, por ejemplo, saber cuántos registros tiene esa hoja. Ustedes apretan control hacia abajo y van a llegar a su último registro, entonces van a saber cuántos tiene el archivo, cuántas filas tiene el archivo, ¿ok? Y eso lo hacemos de esta forma. Ustedes ya saben que para desplazarse hacia donde ustedes quieran son con estas flechas, ¿cierto?
Entonces ahí depende hacia qué lado ustedes se quieran ir a buscar el último elemento. En el ejemplo que les comentaba era si quiero ir a la última fila. Entonces, si quiero ir a la última fila, tengo que apretar hacia abajo, junto con la tecla Control. Entonces aprieto Control y la flecha hacia abajo y me voy hacia el último elemento. Por ejemplo, aquí estoy sobre la celda de las 9 de la mañana. Aprieto Control hacia abajo, perdón. Ya miren, esta es una cosa que tengo que comentarles también. Yo siempre me tengo que posicionar en el primer elemento, porque si aprieto control y hacia abajo, llego al último, que era lo que le estaba comentando. Pero ¿qué pasa si aquí hay un espacio en blanco? Por ejemplo, voy a copiar esto abajo, pero voy a dejar una fila en blanco. Yo lo que voy a hacer con el control es irme hacia el último elemento hasta que encuentren un espacio vacío. ¿Ok? Entonces esto también sirve para validar de repente si ustedes están trabajando con un archivo, si los datos están como discontinuos. ¿Ok? Entonces yo voy a apretar control hacia abajo y se frenó ahí, porque hay un espacio en blanco. Si sigo apretando control hacia abajo, voy a llegar hacia el siguiente grupo de datos. Y si aprieto control y hacia abajo nuevamente, voy a llegar hasta el último elemento de ese grupo de datos. ¿Ok? Entonces, eso que lo tengan en consideración. Por eso yo cuando apreté, cuando me posicioné en esa celda que está vacía y apreté control hacia abajo, me llevó hacia el siguiente grupo de datos, pero no hacia el último elemento. Y ahora que estoy en el primer elemento de ese grupo de datos, ya me puedo ir al último. ¿Ok? Ahí si ustedes están en su computador y empiezan a jugar con eso, van a entenderlo. No en la teoría, sino que en la práctica y va a ser mucho, lo van a interiorizar mucho más rápido, ¿ok? Lo importante es que lo hagan, porque yo muchas veces aquí inconscientemente mientras le estoy hablando lo hago porque ya estoy muy mecanizado, pero a eso es lo que ustedes tienen que llegar, ¿ok? Ahora, en el mismo caso, si quiero llegar hacia el último elemento hacia la derecha, aprieto control y hacia la derecha. Ahora, si quiero llegar hacia el último elemento y hacia abajo, lo mismo. ¿Ok? Entonces, de esta forma, miren cómo yo me voy moviendo a través de mis datos, a gusto eh, del cliente. Por ejemplo, esto es bastante útil si yo eh, quiero, por ejemplo, el lunes a las 9 de la mañana tengo una reunión. ¿Ok? Y aquí voy a escribir reunión. A las 10 tengo libre. A las 11 una reunión nuevamente. Y esta rutina se, se repite el miércoles y el jueves, no, perdón, se repite el lunes y el martes. Entonces, fíjense, yo voy a apretar control hacia abajo, más shift y selecciono mi calendario en este caso del lunes. Como yo tengo el lunes y el martes la misma rutina, yo copio esto. Si se fijan, el margen de mi selección cambió a la línea punteada, que quiere decir que hay una acción ejecutándose sobre eso, que puede ser un copiar o un copiar formato. También lo vamos a ver ahora que ya que estamos viendo los colores, pero el copiar algo o un cortar también, porque yo puedo moverlos. Entonces, existe el otro concepto, uno siempre ocupa copiar, pegar, pero también existe un concepto que es cortar. ¿Qué quiere decir eso? Que lo voy a tomar y lo voy a mover a otro lado. ¿Ok? Cuando yo hago un cortar también se marca de esa forma. Entonces, o estamos copiando o estamos cortando. Eso es lo que les tiene que quedar claro. Entonces yo, en este caso, lo copié, me voy donde quiero pegarlo y lo pego con control, hice un control C anteriormente, ahora voy a hacer un control V, porque mi rutina es la misma, ¿ok? Entonces se fijan que eso fue súper rápido y no tuve que ir copiando uno por uno, no fue reunión, pegar, libre, copiar, pegar, reunión y así sucesivamente. Lo hice con el, el control, la flecha hacia abajo, control, la flecha hacia abajo para tomar todos mis, bueno, o para hacer el recorrido del primer elemento hasta el último elemento, y más la tecla Shift,
que eso lo selecciona. Entonces, Control Shift hacia abajo. Ahora, esa tecla es nueva para ustedes, porque no la había marcado anteriormente, si no me equivoco. Entonces tenemos las flechas, que eso es a su gusto hacia donde se quieren mover. La tecla Control, que es para ir del primer elemento hacia el último elemento, ya sea de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, como quieran. Y la tecla Shift. Con esto ya seleccionan. ¿Ok? Entonces mantienen apretado Control Shift y luego apretan las teclas. Eso es lo que yo como lo hago en el teclado. Aprieto Control Shift y ahora hacia abajo y la selecciono. Ahora Control C, me muevo donde quiero replicar estos mismos datos y Control V. ¿Ok? Así que así ustedes pueden moverse. Les mencioné que el borde punteado aparece cuando está copiado o está cortado. Ahora vamos a hacer el- 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 la acción de cortar. Por ejemplo, me cambiaron mis horarios y el lunes ya tengo otro tipo de rutina. Pero toda la rutina del lunes me la llevaron al miércoles. Entonces yo pongo, bueno, aprieto Control X, me dirijo al miércoles y Control V. ¿Qué hice? Moví la información del lunes al miércoles. ¿Cómo lo hice? Apreté el Control más X fue cortarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que a mi selección le apliqué un comando para indicar que cuando lo pegue en alguna otra parte, en la posición original, que de ahí se mueva, que se mueva de la posición original y se pegue donde va a ser su nueva posición, donde lo pegue, ¿ok? Entonces, Control X es cortar y Control V luego para pegarlo, ¿ok? También lo podemos hacer con el mouse, pero yo no lo recomiendo porque ya saben que con el teclado se facilita todo. Clic derecho sobre mi selección y está la opción cortar. Y luego, por ejemplo, me voy al viernes, clic derecho en la celda y pegar, que es este. Y ahí me hizo lo mismo, pero si se fijan aquí es mucho más rápido. Miren, lo voy a devolver donde estaba el miércoles. Listo. ¿Ok? Entonces, eso es interesante. Por ejemplo, si yo quiero replicar esto, perdón, ahí, para mi semana 2 y quiero seleccionar todos los datos, en este caso de mi semana 1. ¿Ok? Primero voy a rellenar esto porque recuerden que si hay un espacio vacío, la selección no la toma completa. Así que ahora ya está como estaba originalmente, antes que empezar a mover los datos. Entonces, voy a hacer Control Shift hacia abajo y ahora sigo manteniendo Control Shift y hacia el lado derecho. Y encontró un espacio en blanco. ¿Ok? Ahora, yo puedo copiar, que es lo que quiero hacer es replicar en mi otra semana. Me dirijo al lunes de mi semana 2. Esto sería interesante que tenga otro color para diferenciarlo mejor. Bueno, perdón. Este es el color del texto, también lo vamos a ver. Y ahora que estoy en el lunes de la próxima semana, lo pego, control V. Ah, perdón, de nuevo. Control C, control V. ¿Ok? Ya, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó la primera vez? Recuerden que cuando me muestra que yo estoy efectuando una acción dentro de un conjunto de datos, si yo hago clic en otro lado, en otra celda, un doble clic, como lo hice de casualidad, se deseleccionó. Entonces Excel ya no sabe qué voy a hacer. ¿Ok? Por ejemplo, nuevamente, voy a copiar esos tres elementos. Control C, está seleccionado. Entonces yo donde vaya y ponga pegar, van a aparecer. Puedo pegarlo ahí, puedo pegarlo infinidad de veces porque Excel sabe que me hago referencia a esos datos. Pero ¿qué pasa si ahora pierdo esa referencia haciendo clic en otro lado? Ahí, la perdí.
y ahora aprieto control V, no pasa nada. De hecho, suena el computador, porque se está haciendo una acción que no tiene resultados, por eso suena de esa forma, ¿ok? Y es porque perdí mi selección de los punteados. Así que ahora ya aprendieron algo nuevo, que es cortar. ¿Es útil? Sí, es bastante útil, pero eso ya queda a gusto de ustedes, porque las personas que están muy acostumbradas a usar solo el copiar y el pegar, luego se dirigen al lugar donde no quieren que esté el dato y lo borran, ¿ok? Entonces ahora vamos a aprender a borrar. Para quienes no quieran usar ese comando de cortar. Que, para ser sincero, yo no lo uso casi nunca. Siempre ocupo copiar, pegar y luego me voy al lugar donde quiero. Disculpen, hay alguien que quiere entrar, sí. Donde quiero eliminar el dato y lo elimino. Porque eso me da un control más. Puedo controlar más los cambios que voy haciendo. ¿Ok? Recuerden que después cuando uno trabaja con datos, de eliminar un dato tiene muchas repercusiones, entonces hay que hacerlo con cuidado. Así que, ¿cómo lo hago? Selecciono el conjunto de datos, o ya sea una celda o lo que nosotros queramos eliminar, y generalmente, cuando uno está escribiendo en el teclado, borra con una tecla que se llama backspace, que es el típico borrar con una flecha hacia atrás, que si lo vemos en el teclado, vendría siendo este de acá. No, perdón, este no lo tiene. Ya miren, este teclado no me sirve para el ejemplo. A ver si tengo otro. Mi teclado en pantalla. Este sí, ya miren. Esta es la teclita de la flecha hacia atrás que es siempre el típico eliminar, ¿ok? Yo voy a apretar esa tecla ahora en mi teclado. Selecciono un conjunto de datos y aprieto la flecha hacia atrás. ¿Qué es lo que hizo? Me eliminó solo la primera columna. O sea, perdón, solo la primera celda. Y eso no me sirve, no es lo que busco. Yo busco que me elimine todo el conjunto de datos que tengo seleccionado. ¿Cómo hago eso? Lo tengo que hacer con esta tecla, con la tecla Delete. Por eso tiene una D, una E, una L, porque es Delete. Y en este caso, este computador la muestra aquí. En mi notebook específicamente está acá, está justo aquí. Entonces, ustedes tienen que buscarla. Puede decir delete o puede decir del. Bueno, deal, que es la parte principal de la palabra, ¿ok? Y en este teclado que tengo acá como ejemplo, solo existe la tecla delete. Entonces, por eso este no me servía para mostrarle, porque este solo tiene una, pero debe hacer lo mismo. O quizás este teclado es extraño. De hecho, no creo que sea verdadero, ¿ok? Es solo de ejemplo para mostrar las teclas. Pero ahí me fallo. Así que selecciono el conjunto de datos y aprieto Delete. Y así elimino todo. ¿Ok? Para que lo tengan en consideración. Si ustedes están eliminando pero no le elimina todo, es porque no están usando la tecla correcta. Así que vamos a seguir con la modificación visual. ¿Ok? Aplicarle estilos a las tablas o a los datos. Nosotros tenemos em, un encabezado y una etiqueta, podríamos llamarlo encabezado, que es una celda más grande, porque la agrupamos, ¿ok? Pero aún así no queda claro de cuáles son los bordes de mi tabla. Así que yo selecciono, ya sea con el mouse o ustedes ahora ya que saben moverse con las flechas y los comandos, seleccionan todo su conjunto de datos y vienen a la sección bordes y seleccionan el borde que más les acomode. Yo generalmente ocupo todos los bordes y luego vuelvo a seleccionar mi mismo conjunto de datos. Perdón, fue muy rápido. Selecciono mi mismo conjunto de datos y aplico el borde exterior grueso. Eso quiere decir que todos los bordes interiores son delgados y el exterior es más remarcado. Muchas veces, para ser sincero, yo solo uso todos los bordes
Miren, si yo quiero quitar un estilo, tengo que hacer clic en sin borde, ¿ok? Y así está originalmente. Yo lo que hago, aplico todos los bordes a mis encabezados y a la tabla completa le aplico el borde exterior grueso. Y la primera columna también le pongo borde exterior grueso. Y eso ya me deja mucho más libre la vista. ¿Ok? Ok, a ver el chat. Eh, el del es el mismo que el sub. Ah, sí, también. Es el mismo, el suprimir. Sí, hay unos computadores que en vez de delete dice suprimir. Está en toda la razón, Juan. A quien le aparezca suprimir es esa es la tecla. Dania también dice, pregunta lo mismo. Sí, sí, chicos. El suprimir es lo mismo. Sí, sí. Creo que en español es suprimir. El mío está en inglés. Disculpen. Sí, se me pasó eso. Sí, ahora que lo estoy viendo está todo en inglés. Sí, es suprimir en español, el botón. Esta tecla de acá es suprimir. ¿Ok? Y la otra se debe borrar, perdón, se debe llamar borrar. Esto que aquí me sale como esta flecha, quizá el de ustedes dice borrar. Ese es borrar y este es suprimir. ¿Ok? Entonces, de esta forma yo generalmente trabajo. A estos dos le puedo quitar los bordes exterior gruesos, perdón, los bordes internos, y así ustedes pueden ir jugando. Le pongo sin borde, por ejemplo, que partan los bordes ahí y que sean todos gruesos. Listo. Y por ejemplo, estos de aquí también creo que sean muy gruesos, excepto que los días, si se fijan, los días quedaron con un borde delgado y la división horizontal entre la etiqueta y los días también quedó delgado. Eso es a gusto de usted. Incluso, por ejemplo, yo podría hacer que el borde parta directamente en el día, perdón, en la hora. ¿Ok? Eso también le da quizá una estética mejor. Ya, ahora que tengo mi tabla hecha, ¿qué es lo que puedo hacer para que sea aún más claro? Dice, generalmente el backspace tiene una flecha hacia la izquierda. Sí, sí, Juan, muchas gracias por tu comentario. Y sí, generalmente tiene una flecha hacia la izquierda. Eso, cuando yo me refería a la flecha hacia atrás, disculpen, en mi cabeza está hacia atrás eso, pero es hacia la izquierda. Toda la razón. Miren, ahora, si yo me voy a la pestaña vista y aprieto la opción de ver las líneas cuadrículas, ahora se ve mucho más claro la tabla que estoy haciendo. En este caso es un calendario. ¿Ok? Entonces, les da esas libertades de poder no depender de las líneas que vienen por defecto en Excel, sino que ustedes asignar las líneas que ustedes quieran. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes no hacen esto, e imprimen esta hoja, la hoja les va a salir en blanco. No va a poseer estas rayas, porque esas rayas son orientativas en el programa. Pero si ustedes la imprimen en una hoja, les van a salir solo los datos. ¿Ok? Para que lo tengan en consideración. Y eso es el aspecto visual. Aquí es donde íbamos a gastar más tiempo, porque aproveché de mostrarles también los comandos, cómo se eliminan los datos. Por ejemplo, ahora que sabemos eso, ya podemos eliminar todo esto y dejarlo en blanco y poder empezar a hacer otra cosa con esta tabla. ¿Ok? Recuerden que si utilizamos el control y las flechitas hacia abajo, si no hay un dato, me va a llevar a la última fila. De hecho, ahora yo aprieto control y la flecha hacia abajo, me lleva hasta la última fila del Excel, que es la fila 1.048.567. Más filas que 1.000.000, que ese número que está ahí, 1.048.576 datos, no se pueden. ¿Ok? Ese es el límite. Y si queremos ver las columnas, aquí es más complejo entender cuánto es, pero tienen que empezar que parten con la A, B, C hasta que llegan a la Z, luego empieza la ZA y así sucesivamente hasta que ya tiene una combinación de tres letras.
pero son muchas columnas. Generalmente uno ocupa las filas al máximo, pero no las columnas. Y con esa técnica del control y las flechas, miren, yo llego desde la primera a la última súper rápido y sin estresarme. ¿Ok? Ya, eso es el tema del estilo visual. Como nos quedan 10 minutos, vamos a hacer el ejercicio. Primero, les voy a explicar cómo hacer una fórmula, que es muy simple en el sentido de que ustedes ya entienden las matemáticas, entonces solo necesitan saber cómo se aplican aquí en esta hoja de cálculo. Yo tengo una, un archivo Excel con unos datos, que lo hice para no gastar tiempo en esto, que si se fijan, este parte en la coordenada o en la columna A, fila 1, ¿ok? Los datos. Si yo quiero, dejo, perdón, esto aún no se lo explico. Lo que hice es inserté una fila en blanco, o sea, una columna en blanco. Y ahora voy a insertar una columna esto lo vamos a ver en la próxima clase, para que no se preocupen. Pero esto lo voy a hacer para mantener el orden que a mí siempre me gusta trabajar, ¿ok? Que es dejar una especie de márgenes visuales antes de que empiecen mis datos, ¿ok? Entonces, de esta forma, y muy rápido, nosotros ya aplicamos un estilo, vamos a ponerle otro color al nombre, a notas de personas, ¿ok? Unas notas de unos alumnos imaginarios que están terminando su semestre y necesitamos sacar su promedio, ¿ok? Entonces acá nosotros vamos a hacer una columna nueva que sea un promedio. Y lo interesante de esto es saber con qué nota van a terminar su curso. Entonces, aquí lo que necesitamos hacer es una fórmula. Para las personas que están en su computador y tienen el Excel abierto, eh, intenten hacerlo conmigo, solo la primera fórmula, y luego ya el problema lo resuelven ustedes, ¿ok? Yo para hacer una fórmula, ¿qué es lo que necesito saber? Es que para que el programa sepa que yo quiero hacer una referencia a números y que la operación que esté dentro de esa celda se resuelva, tengo que partir todo lo que yo quiero calcular, tengo que partir escribiendo un es igual. Una vez que yo escribo un es igual, el programa ya sabe que se va a empezar a calcular o que lo que tiene que mostrarme en esa celda es un resultado y no un texto, ¿ok? Por ejemplo, si yo aquí escribo algo, 56, el, la celda, el valor que tiene la celda, recuerden que aquí nosotros podemos ver el valor que tiene la celda, es lo mismo que me está mostrando, ¿ok? Si yo escribo hola también, cualquier tipo de texto, el valor que tiene la celda es lo mismo que se está mostrando. Pero cuando yo pongo un es igual al principio, ahora lo que le estoy diciendo es que muéstrame el resultado, pero no me muestres cómo se llegó a ese resultado, ¿ok? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo multiplico 2 por 2, me tiene que dar 4. Voy a apretar Enter y la celda me muestra un 4, que es lo que me interesa. Pero si nos vamos a la fórmula, a la barra de las fórmulas, me dice que ese 4 se compuso de una multiplicación de 2 por 2, ¿ok? Si yo hago doble clic en la celda que tiene el 4, también me va a mostrar cómo está compuesto ese 4. ¿Y por qué pasa eso? Es porque yo, para hacer ese valor, para crear el valor, en un principio utilicé el es igual. ¿Ok? Así que, sabiendo eso, ahora es lo interesante de lo que han aprendido hasta ahora, que cada valor se almacena en una celda y que esa celda tiene coordenadas. Porque ahora nosotros podemos ir a buscar el valor de la celda, de una celda en específico, y realizar operaciones en él. Por ejemplo, ¿cómo sacamos un promedio? Es la suma de todos los elementos dividido en la cantidad de elementos. Por ejemplo, voy a ir a buscar voy a sacar el promedio de Camila, ¿ok? Ella en su primera prueba se sacó un 6.
pero ese 6 está almacenado en la columna, eh, perdón, en la sí, columna C, fila 3. Entonces es la coordenada C3. Eso yo lo quiero sumar con la coordenada D3, que vendría siendo la nota de la segunda prueba, más la coordenada E3, que también es la nota, o sea, que es la nota de su tercera prueba. Si se fijan, cada celda quedó con un color distinto. Eso es para orientarme a mí como usuario que estoy creando esta fórmula. Y aquí en el número, eh, en la fórmula que genera el número final, el resultado, también me va mostrando cada elemento de la sumatoria con distintos colores para hacer referencia a la celda en la cual fue a buscar el valor. Por ejemplo, el C3 está azul, el D3 está rojo y el E3 está morado. Son los mismos colores que se están viendo aquí en mi pantalla. ¿Ok? Ahora, si yo aprieto Enter, me va a mostrar la suma de todas las notas. Pero a mí me interesa sacar el promedio. Y el promedio dijimos que era la suma de cada de las notas dividido en la cantidad de notas, o sea, en 3. Entonces pongo dividido en 3. Voy a agrandar un poco esta columna para que lo vean. Y pongo dividido en 3. Si se fijan, la división es el slash dividido en 3 y Enter. Y esto me da un valor erróneo. ¿Y por qué me da un valor erróneo? Es porque Excel sigue las lógicas o la jerarquía de las fórmulas matemáticas. Que la jerarquía de las fórmulas matemáticas, o jerarquía de operaciones matemáticas se llaman, es que lo primero que resuelve son las divisiones. Bueno, multiplicación o división, cualquiera de esas dos. Luego resuelve las sumas y las restas. ¿Ok? Existen estos dos grupos. Entonces lo que está haciendo Excel me está sumando todo y luego, o sea, perdón, lo que está haciendo Excel ahora está dividiendo el último valor en 3 y luego me suma el C y el D. ¿Ok? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo una operación, vamos a salir un poco de este ejercicio, pero para que les quede claro. Si tengo un 5 multiplicado por un 7 dividido por 8 más 3 menos 1. ¿Cómo lo va a resolver esto Excel? Primero va de izquierda a derecha, cuando tenemos un grupo, por ejemplo, ya sean sumas, si tuviéramos puras sumas, siempre las resuelve desde la izquierda hacia la derecha. O sea, en este caso, si no tuviéramos esto, si tuviéramos solo 3 menos 1 más 5, primero al 3 le quita 1 y luego le suma a ese resultado le suma 5. Esa es la forma de hacerlo de izquierda a derecha. ¿Ok? Si hubiera una división y multiplicaciones también, 9 por 8 dividido en 7 por 5. Lo que hace es de izquierda a derecha. Primero multiplica 9 por 8, luego ese resultado lo divide en 7 y ese resultado lo multiplica en 5. ¿Ok? A eso me refiero de izquierda a derecha. Y ahora, cuando tenemos eh, algo como esto, primero nos vamos por prioridades, por la jerarquía. Lo primero son multiplicación y división. Entonces nos vamos a resolver la división. E3 dividido en 3. Y después que eso está resuelto, me voy a sumar el C3 desde izquierda a derecha siempre, C3 más D3, más el valor que me dio el resultado de E3 dividido en 3. ¿Ok? La próxima semana lo vamos a ver con más detalle, pero lo que me interesa es que les quede claro que existe una jerarquía en las operaciones matemáticas y si ustedes no ponen paréntesis, les van a dar valores que van a ser guiados por esta jerarquía. ¿Ok? Entonces ahora, para sacar el promedio real, lo que tenemos que hacer es poner un paréntesis para decir que las, todos los elementos que están en el paréntesis se tienen que resolver antes de pasar a la siguiente interacción con con el valor que está entre paréntesis, ¿ok? Por ejemplo, lo que necesitamos es sumar. Si esto lo estuviéramos haciendo en una calculadora, sería sumar 6 más 6 más 5, ponerle es igual y ahora a ese es igual dividirlo en 3. Y eso es lo que estamos haciendo con este paréntesis.
¿ok? Decirle, primero resuelve lo que está dentro de este paréntesis, en su conjunto, ya ese resultado divídelo en 3. Y ahí yo aprieto Enter y ahora me da el promedio real. Entonces, esta persona, con esas tres notas, va a sacar un 5,6. Un 5,7 si se aproxima, ¿ok? Ahí está el 5,7 de aprobación. Así que, ahora en estos 3 minutitos, me gustaría que, vamos a dar 3 minutos y después la vamos a resolver. Me gustaría que ustedes saquen el promedio de cada una de estas personas y me digan si les funcionó. Solamente si pudieran hacerlo o no pudieran hacerlo, ¿ok? Y me lo dicen por el chat, no es necesario que me muestren nada, ¿ok? Así que es así como se utilizan las operaciones en Excel. Recuerden que los paréntesis son bastante importantes. Ahora, mientras las personas intentan resolverlo, lo que em, les voy a enseñar en estos 2 minutos es que, por ejemplo, ya sabemos que tomar un valor, el 1, por ejemplo, si yo tomo el 1 y lo empiezo a tirar hacia abajo, me va a replicar el valor, ¿ok? Hacia abajo. Pero si Excel detecta que hay una secuencia y tomo esa secuencia y la tiro hacia abajo, empieza a hacer el incremental, ¿ok? Ahora, ¿cómo funciona con las fórmulas? Si se fijan, nosotros tenemos una fórmula creada acá, que de hecho esta fórmula ya pasa a ser nuestro promedio, ¿verdad? Esta fórmula es nuestro promedio, así que yo, para replicar en cada una de estas filas, lo que hago, me dirijo a la esquina inferior derecha de mi celda y la puedo tirar hacia abajo, extenderla de la misma forma que lo hice anteriormente con los ejemplos del 1 y de la secuencia 1 y 2, ¿ok? Y al hacer eso, la fórmula se replica para los números, perdón, para las filas, las siguientes filas. Entonces, nosotros pensamos e hicimos bien una fórmula y ahora solo con la magia de tomar y arrastrar ya tenemos el promedio de cada una de estas personas. ¿Ok? Ahora, si tuviéramos muchos datos, y a mí no me gusta tomar y arrastrar, porque si tuviéramos muchos datos, podríamos estar 2 minutos con el mouse hacia abajo intentando hacer que todos estas personas se les calcule su promedio. ¿Cuál es la forma? Recuerden que para desplazarse desde el elemento 1 hasta encontrar un espacio, uno aprieta control y la flecha y Excel sabe cuál es el tramo de datos que hay que moverse. Eso mismo está implícito acá en esta acción, pero funciona de la misma forma. Nos vamos a la esquina inferior derecha y ya hago doble clic. Cuando veo esta X en negra, hago doble clic y lo completa automáticamente hasta que encuentre el último espacio, hasta que encuentre un espacio entre datos. Y si ustedes son cuidadosos y todos sus datos no tienen ningún espacio, como debería ser la mayoría de las veces, va a llegar hasta el último registro y les va a calcular automático. ¿Ok? Eso es bueno que lo sepan también. Lo voy a repetir. Me voy a la esquina inferior derecha y hago doble clic. Y se autocompletó y se calculó. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos los resultados correctos. Así que la gente, las personas, ¿le habrá dado lo mismo, no? Dice Dania, yo suelo usar la fórmula promedio. Sí, eso es lo que, bueno, en esta clase ya no alcanzamos, pero la próxima vamos a usar fórmulas, porque en esta, lo que estamos viendo ahora son operaciones, ¿ok? Como son sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero las fórmulas son
como mini programas que trae Excel, pero para eso hay que ir a buscar, hay que entender cómo funciona cada fórmula, ¿ok? Y sí, existe la fórmula promedio, pero como aún no sabemos, estamos empezando desde lo más básico a lo más avanzado, no sabemos cómo usar fórmulas. Lo interesante es que sepan que con operaciones matemáticas normales ya se pueden hacer lo mismo, ¿ok? Después sí, esto no tiene ningún sentido hacerlo en un trabajo real, en una vida, en la vida real, porque existe la fórmula promedio, que nos vamos a adelantar un poquito, pero ya va a quedar eh, para entusiasmarlo un poco, que si yo pongo un igual y ahora yo conozco las fórmulas que existen, existe la fórmula promedio. Entonces yo voy y escribo promedio y me van a aparecer muchas opciones. Está promedio, promedio sí, promedio A y otras cosas que son como un promedio un poco más avanzado, ¿ok? O con más condiciones. Pero a mí me interesa la primera. Así que yo voy a seleccionar la primera función. Y ahora le tengo que decir en base a qué número se va a calcular el promedio. Entonces ahora yo selecciono el tramo de la nota 1 a la nota 3 y aprieto Enter. ¿Ok? Y me dio exactamente el mismo resultado. Porque claro, para eso es la fórmula, para sacar promedio. ¿Ok? Perdón. Ahí en la misma cantidad de decimales lo aproximo. Y ahora si hago lo mismo, hacia abajo, me la autocompleto. Llegamos al mismo resultado, pero por un camino mucho más corto. ¿Ok? Con esto a mí me interesaba que ustedes supieran que las fórmulas tienen una jerarquía, que ustedes la tienen que respetar, o si no los resultados le van a dar erróneo, que la forma de ordenarse en estos cálculos es utilizando los paréntesis. Y después de los paréntesis, ya la jerarquía siempre va a ser lo que se tiene que respetar. Multiplicaciones y divisiones se resuelven primero y luego las sumas y las restas. ¿Ok? ¿Por qué a esto les tiene que quedar claro? Porque, por ejemplo, si nos vamos aquí a la fórmula, este C3 después se puede convertir en un promedio. Entonces, me va a pasar 3 minutitos, pero para que les quede claro esto. ¿Qué pasa si acá estas personas tienen la nota de un examen final? La nota del examen final. Y la nota del examen final va a valer el 60%, no, el 40% de la nota final con la que van a aprobar el ramo. O sea, si esta persona se saca un 4, este un 5, este un 6 y este un 7 y este un 4, son números random. Ah, perdón, le puse 40. Es 4, 5, 6, un 7 y un 4. Pero esto vale el 40% y las notas, el promedio de todas sus pruebas normales, pues vale el 60%. Esto nos da un total de 100%. Entonces esto se llaman notas ponderadas. Acá nosotros ya sabemos que hay una forma mucho más fácil de crear este cálculo, que es con la fórmula promedio. Lo vamos a ver todo esto con más detalle la próxima sesión, pero también me quiero adelantar para que sepan que esto les va a abrir un poco la percepción de todo, de cómo resolver las cosas. Promedio de esas 3 notas. ¿Ok? Entonces, esto va a ser mi, mi promedio de mis primeras pruebas. Más mi nota final me tiene que dar una nota, o sea, perdón, la nota del examen final me va a dar una nota final. Esta va a ser cómo van a probar. Entonces, el primero me dice, ¿qué es esto? Multiplicado por 0,6, que vendría siendo el 60%, los paréntesis, más la nota del examen, perdón, un paréntesis hay que poner también para evitar complicaciones, más la nota del examen por un 0,4. Aquí ya tenemos una suma de unas notas ponderadas. Y yo aprieto Enter
y me va a dar que su nota final fue un 5. ¿Ok? Porque esto ya no es un promedio lineal, sino que es un promedio ponderado. Y esto es súper válido. Voy a checar aquí un poco. Esto es súper válido porque prácticamente así se sacan las notas en la universidad. Así que es un caso real, o es un caso aplicable en la vida real. Y esto de acá, ustedes ya lo saben hacer y saben que tienen que poner paréntesis y todo, porque entendieron el problema de los promedios. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes no quieren mostrar esta fórmula o esta columna porque no les interesa, solo les interesa saber la nota final, nosotros ya sabemos que la fórmula promedio y pasarle el rango de datos que quieren sacar el promedio, les da la nota correcta. Nosotros vamos a eliminar esa columna y en nuestra fórmula lo que vamos a hacer, vamos a pasarle la función. Entonces tenemos una función con una multiplicación más otra operación. ¿Ok? Entonces esto nos da la nota final, que es exactamente lo mismo, pero lo hicimos, así se trabaja realmente. Ustedes ya cuando empiecen a adquirir un poco de, mm, de manejo en cuanto a poder plasmar problemas reales en fórmulas matemáticas, en Excel, así lo van a resolver. Primero, no van a perder tiempo haciendo el promedio, sumando todo y dividiendo, porque ya existe la fórmula. Otra, no es necesario que lo muestren, porque ustedes ya saben que esta fórmula sirve, el resultado que da es correcto, y solo se van a preocupar de dar la solución al problema específico, que en este caso es saber cuál es la nota final de calculando una nota ponderada con la sumatoria de pruebas normales más la suma, o sea, más la ponderación de la nota del examen final. ¿Ok? Eso es súper válido. Entonces, con esto ya, para que entiendan más o menos, tengan una pequeña proyección a lo que vamos a llegar en este curso de Excel básico, que si se llama básico porque no estamos abordando muchas características de la aplicación, pero las soluciones igual no son tan básicas, sino que estamos aplicando problemas reales, ¿ok? Y Fabián, que, una consulta. ¿Y qué pasa sí, si yo dígame. oculto la columna? Eh, disculpa, no escuché. Consulto si yo oculto la columna, la información de esa columna me serviría después para sacar el resultado final, la nota final. Sí, si tú Porque ocultas, sí, eliminaste sí, la columna y dijiste desde el promedio que había sacado, ¿cierto? sí, Y tú aplicaste ya en la fórmula que colocaste la nota final, sacaste el promedio, todo ya por el 0,6 más la otra. mm, Y antes de que hubiese eliminar la columna, si yo lo hubiese mm, puesto oculta, ¿me sí, tomaría la fórmula con esa mm. columna oculta? Igual me la toma. Sí, mira, te toma la fórmula porque tú lo que haces es ocultarla visualmente, pero las coordenadas se siguen manteniendo. Por ejemplo, si yo oculto esta columna, la G, eh, aquí va a haber un salto entre la F y la H. Eso quiere decir que todavía existe, el programa sabe que existe la G y puede hacer referencia a esa coordenada. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo le entrego este archivo con las columnas ocultas a mi usuario final, en este caso pongamos que son los apoderados, y ellos quieren intentar entender y no saben por qué aquí falta información, no es una buena práctica. Funciona muy bien, pero no es una buena práctica. Así que si tú lo haces, muy bien, porque sigue funcionando, pero si ya nos ponemos un poco como, entre comillas, exquisitos, el resultado ideal vendría siendo este, que el usuario después viene, el usuario final vea todas las columnas, él sabe que después de la F viene la G y la H, entonces él también podría hacer operaciones de forma natural sin intentar entender de por qué falta algo aquí. Entonces ahí ya tenemos
una desconfianza menos del usuario en tu archivo. Y lo otro es que yo tengo una trazabilidad. Por ejemplo, yo me voy a la nota final y como usuario final quiero ver cómo se calculó en esto. Perdón, aquí aún no lo muestro. Mostrar. Ahí sí. En esto, aquí yo sé cómo se compuso. Dije, ok, saqué el promedio de ese rango de datos, la ponderación es un 60% y lo sumé con mi nota final, que equivale a un 40% de la nota. Y solo con esta fórmula yo ya sé cómo lo hice. Pero si tuviera datos ocultos en columnas que no se ven, ya no sería tan fácil. Por ejemplo, yo hago referencia, ya, voy a ocultar estas dos notas. Ocultar. Y yo como usuario final quiero saber cómo se compuso. Pongo mi mouse en la fórmula. Voy a eliminar esto que la creé sin querer. Acá. Ya, este es el caso. Yo la oculto. Ahora voy a ver cómo se hizo. Y me van a faltar datos. Digo, y el promedio es de C a E. Pero ¿dónde están esos datos? No los veo. ¿Entiendes? Y tú como hiciste el archivo, claro, tú sabes que hay columnas ocultas y las vas a mostrar y dices, no, aquí está y todo tiene lógica. Pero el usuario ya va a estar complicado intentando entender por qué dio esa nota y se les va a complicar todo más aún si no va a ver los datos. Van a ver cosas escondidas. Por eso, en prácticas, no es bueno ocultarlas. El programa funciona y los cálculos funcionan, pero yo no lo recomendaría hacer. Yo preferiría que ahora tú que tienes estos conocimientos, reformules la forma en cómo estás haciendo tu archivo e intentes hacerlo con esto. ¿Ok? La, sabemos que en el trabajo muchas veces no tenemos tiempo y aspirar siempre a hacer todas las cosas a lo más perfecto no tiene sentido, pero si en algún momento te toca hacer algo desde cero, un archivo desde cero de nuevo, intenta proyectarlo con esta idea, ¿ok? Así que, ya chicos, nos pasamos un poquito más, pero estaba interesante que ustedes lo comprendieran. Carolina dice, perdón, consulta aparte. ¿Cómo hacer para saber quiénes asistieron a las sesiones? Las personas de alumni saben, les llega la asistencia automáticamente, ¿ok? Con esta reunión. Así que no se preocupen por eso. Si estuvieron acá, van a estar presentes. Aquí se me había pasado uno que dice, además del es igual, también se puede iniciar con un más para las fórmulas. Sí, Tamara, también se puede. Yo no lo recomiendo mucho porque el más lo que significa es que hay un número positivo dentro de esa celda. Por ejemplo, yo pongo más, promedio y todo. Pero el más se utiliza para poner que yo estoy poniendo un más uno, porque si yo pongo un menos uno, también sirve y lo muestra así. Entonces, claro, abre la posibilidad de hacer una fórmula, pero lo que más conviene para entendimiento del usuario final también es que sea un es igual. Un es igual y no sé, uno más uno. Va a ser lo mismo que poner más uno, ¿ok? Pero esto no es lógico para el usuario dice, más uno, es raro. De hecho, hasta Excel lo corrige. Al apretar Enter me puso es igual uno más uno. Sí. También se puede, pero yo no lo recomiendo. ¿Ok? O sea, ustedes pueden usar lo que más les acomode, pero como aquí lo estamos enseñando para que usen las mejores prácticas, y lo ideal es que partan con un es igual. Ya chicos, ahora sí no les quito más tiempo. Espero que les haya quedado todo claro. La próxima sesión vamos a seguir con las fórmulas, que eso es importante que lo aprendan también. Eh, y si alguien eh, después, si algún voluntario quiere mostrar su pantalla y hacer un ejercicio como este, muy sencillo, que voy a traer para la próxima sesión, también es bienvenido para ver si a ustedes les quedó claro, y también que nos muestren un poco sus habilidades con Excel. ¿Ok? Y si no hay nadie, no se preocupen, no hay que poner presión en esto, así que quien quiera participar, que me avise
en el transcurso de la sesión y yo le mando el enunciado para que no lo pille por sorpresa, pero va a ser algo muy simple, ¿ok? Para que no se preocupen. Ya chicos, muchas gracias a ustedes. Aquí tengo el chat. Muchas gracias a ustedes y que tengan una buena tarde. Buenas noches. Hasta luego. Claro, sí. Hasta luego, chicos. Gracias. Chao, Chao. gracias. De nada, gracias a ustedes por estar acá. Gracias. De nada. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.